Atención, porque lo que vais a escuchar va a cambiar vuestra percepción de Estados Unidos para siempre. En el corazón de Manhattan, en Nueva York, se alza una fortaleza de privilegio y elitismo, la Sloane Academy, un instituto donde la matrícula anual supera los $60.000. Es el criadero de la futura élite de América. El otoño pasado, 25 de sus estudiantes, las herederas de la fortuna y el poder, se embarcaron en un viaje de estudios a España. Sin embargo, la verdadera bomba no explotó en las calles de Madrid, sino a su regreso, en los pasillos dorados de su propia burbuja. Un vídeo, uno solo, publicado por estas niñas ricas en sus redes sociales, alcanzó 2 millones de visualizaciones en cuestión de días, extendiéndose como la pólvora por todo Estados Unidos. Y la reacción del pueblo americano fue unánime, un grito de incredulidad y envidia. ¿De verdad España es así? ¿Y nosotros nos llamamos un país desarrollado? ¿Por qué cojones no podemos tener algo así? La onda expansiva llegó hasta los padres, que bombardearon el colegio con una exigencia insólita: el próximo viaje de estudios debía ser, sí o sí, a España. El profesor que los acompañaba, un veterano con 20 años de experiencia y más de 40 países a sus espaldas, lo resumió con una frase que helaba la sangre: he viajado por todo el mundo con estudiantes, pero esta es la primera vez que los veo sufrir un shock de esta magnitud. ¿Qué demonios pasó en Madrid durante aquellos 5 días y 4 noches para humillar de tal manera a la élite de la nación más poderosa del mundo? Soy Mike Anderson y llevo 2 décadas dando clases en Nueva York. El otoño pasado, viví el viaje más alucinante e inolvidable de mi carrera. El destino, Madrid, España. Como os decía, nuestro instituto es uno de los más exclusivos de Manhattan. Las 25 alumnas que participaron en el viaje eran, sin excepción, hijas de la flor y nata de la sociedad estadounidense. Vástagos de magnates de Wall Street, de socios de los bufetes de abogados más temidos, de cirujanos de renombre. Sus padres llevaban un año preparando este viaje, un capricho más en sus vidas de opulencia. Con mi historial de viajes, habiendo recorrido las grandes capitales europeas, las ruinas de Sudamérica y los paisajes de Asia y Australia, pensé que España sería simplemente una muesca más en el cinturón. ¡Qué equivocado estaba! Aterrizamos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas pasadas las 11 de la noche. Y ahí, justo al bajar del avión y poner un pie en la terminal, llegó el primer bofetón de realidad. A pesar de la hora, la Terminal 4 era un espectáculo de luz y eficiencia, funcionando a pleno rendimiento como si fuera mediodía. Joder, qué diferencia con el JFK de Nueva York. Allí a las 10 de la noche más de la mitad de las tiendas echan el cierre, las luces se atenúan y la sensación de abandono y suciedad es palpable. Pero Barajas era otro universo. En los mostradores de información, el personal nos recibió con sonrisas radiantes, sin un atisbo del cansancio que cabría esperar de un turno de noche. Parecía que nos estuvieran esperando con una naturalidad pasmosa. Miré al suelo y casi no me lo podía creer. El terrazo brillaba como un espejo. Era demencial. ¿Cómo coño es posible que el suelo de un aeropuerto por el que pasan decenas de miles de personas al día esté tan impecable? El personal de limpieza se movía con una coordinación casi militar, un sistema perfectamente engrasado que borraba cualquier huella al instante. Al pasar por los aseos, la sorpresa fue mayúscula. Un operario de limpieza, de pie junto a la puerta, asentía con la cabeza a cada persona que salía. Una escena absolutamente inimaginable en Estados Unidos. Los baños del aeropuerto de Nueva York suelen apestar, el papel higiénico es un bien escaso y la mugre es parte del decorado. Mientras esperábamos en el control de pasaportes, observé las caras de mis alumnas. Tenían los ojos como platos, escaneando cada detalle del entorno. Una de ellas, Brittany, cuya familia posee Media Park Avenue, se me acercó y me susurró: Mr. Anderson, ¿por qué está todo tan limpio y silencioso? No supe qué responder. Solo pude pensar que simplemente así era España. El segundo shock llegó en el propio control. A pesar de ser un grupo numeroso y extranjero, el personal no mostró ni el más mínimo atisbo de estrés. Al contrario, un agente que hablaba un inglés perfecto se acercó de inmediato. Teniendo en cuenta la edad de las chicas, les explicó el proceso con una calma y una claridad pasmosas.
En las puertas automáticas, si alguna alumna titubeaba, un empleado aparecía de la nada para ayudarla. Las pantallas con soporte para múltiples idiomas y un diseño intuitivo hicieron que el proceso fuera un juego de niños. ¿Qué diferencia con la tortura del control de entrada en Estados Unidos? Allí las colas de 1 o 2 horas son la norma, los agentes son hostiles y el interrogatorio te hace sentir como un criminal. En Barajas liquidamos el trámite en menos de 15 minutos. 15 minutos. Era para flipar en colores. De camino a recoger las maletas, una gigantesca pantalla nos dejó boquiabiertos. Indicaba con una precisión milimétrica la cinta de recogida, el número de vuelo y, lo más increíble, los minutos exactos que faltaban para que apareciera el equipaje. En el JFK, encontrar tu maleta es una lotería que puede llevarte 1 hora de angustia, vagando de cinta en cinta. Aquí seguimos las indicaciones y ¡zas!, nuestras maletas aparecieron en el momento exacto que marcaba la pantalla. En ese instante comprendí que no se trataba solo de un aeropuerto excepcional. Era la forma de funcionar de todo un país. Al salir a la dársena de autobuses, las expresiones de las chicas habían cambiado por completo. La tensión inicial ante un país desconocido se había disuelto, reemplazada por una curiosidad voraz. Pasada la medianoche, subimos al autocar. El interior estaba impoluto, los asientos eran comodísimos. El conductor, al ver que éramos extranjeros, nos dio la bienvenida en un inglés amable, nos explicó que tardaríamos unos 50 minutos hasta el centro de Madrid, y nos pidió que nos abrocháramos los cinturones. El vehículo se puso en marcha y el paisaje nocturno de Madrid se desplegó ante nosotros. A pesar de ser plena madrugada, la autopista estaba perfectamente iluminada, cada farola colocada a intervalos precisos. El tráfico fluía con un orden exquisito, sin un solo coche adelantando bruscamente ni un solo bocinazo. Las carreteras nocturnas de Nueva York son sinónimo de oscuridad y peligro. Esto era, literalmente, otro mundo. Al entrar en el núcleo urbano, un murmullo de asombro recorrió el autocar. ¿La causa? Las tiendas y bares que veíamos por la ventanilla. Estaban abiertas. A esa hora, con las luces encendidas y gente entrando y saliendo con total normalidad. En Nueva York, pasadas las 11, una se lo piensa 2 veces antes de entrar sola en una tienda de conveniencia. El peligro es una constante. Pero en Madrid, pasada la 1 de la madrugada, veíamos a mujeres jóvenes caminando solas por la calle, con los auriculares puestos, sin el más mínimo rastro de miedo o tensión. Salían de un bar comiendo algo, paseando tranquilamente. Era una estampa de normalidad que para nosotros resultaba extraordinaria. Una de las chicas, Jessica, pegó la cara al cristal y murmuró: «Esto es absolutamente imposible en Estados Unidos». Y tenía toda la razón. En Nueva York es impensable que una mujer camine sola por la calle a las 2 de la madrugada. O coges un taxi, o vas acompañada, o directamente no sales. En Madrid, parecía ser el pan de cada día. Al acercarnos a la zona de nuestro hotel, en plena Gran Vía, el espectáculo de los rascacielos nos dejó sin aliento. Las oficinas con las luces encendidas, los neons de los teatros, la ciudad entera vibraba, un organismo vivo que se negaba a dormir. La vista desde un puente era sobrecogedora. Los edificios históricos iluminados, el neón del Suez era un paisaje urbano que rivalizaba con Manhattan, pero con un alma y una elegancia que lo hacían, si cabe, más espectacular y moderno. Llegamos al hotel pasadas las 2 de la madrugada. Y lo increíble es que los alrededores seguían bullendo de actividad. Restaurantes abiertos 24 horas, bares con gente en las terrazas, tiendas de alimentación donde la gente hacía la compra. Sí, Manhattan también es la ciudad que nunca duerme, pero esto era de otra dimensión. La noche de Manhattan es un privilegio para valientes, para quien está dispuesto a asumir el riesgo. La noche de Madrid, en cambio, parecía abierta y segura para todos. El trato en la recepción fue la guinda del pastel. El personal, considerando que éramos un grupo de estudiantes, nos asignó habitaciones en una planta tranquila. Nos explicaron detalladamente el horario del desayuno y los servicios cercanos. A pesar de la hora, no mostraron ni una pizca de cansancio, al contrario, nos dieron una bienvenida sincera y cálida. En el ascensor camino de las habitaciones, las chicas se miraban unas a otras.
No hacía falta decir nada. Se notaba en el aire que todas pensábamos lo mismo. En el trayecto de apenas una hora desde el aeropuerto hasta el hotel, habíamos aterrizado en un planeta completamente distinto al que conocíamos. Esa noche tardé mucho en dormirme. Y ni en mis sueños más locos podría haber imaginado lo que nos esperaba en los días siguientes. Unas horas después el jet lag hizo de las suyas. Un grupo de alumnas incapaces de dormir empezaron a moverse por el pasillo. Tenían hambre. Miré el reloj, eran poco más de las 6 de la mañana. Sinceramente me agobié. Encontrar un restaurante abierto a esas horas es una misión imposible en casi cualquier país del mundo. En Nueva York a las 6 de la mañana, olvídate de comer algo decente. El desayuno del hotel no empezaba hasta las 7, y no podía dejar a las chicas esperando una hora después del viaje. Bajé a recepción y pregunté si, por un milagro, había algún sitio abierto cerca. El recepcionista sonrió y me dijo, por supuesto. Justo en la calle de al lado tienen una chocolatería que abre las 24 horas. ¿Una chocolatería? ¿Para desayunar? La idea me pareció extraña, pero la alternativa era cero. Salí del hotel con 7 estudiantes. El aire de la mañana era fresco, pero la ciudad ya estaba despertando. Gente corriendo por la acera, oficinistas camino del trabajo, jóvenes saliendo de las tiendas de 24 horas con un café en la mano. Madrid empezaba a funcionar desde el amanecer. Empujamos la puerta de la chocolatería y una bocanada de aire caliente y un aroma dulce y embriagador nos envolvieron. Dentro ya había varios clientes. Un hombre de mediana edad leía el periódico en una esquina, una joven tecleaba en su portátil y 2 oficinistas con cara de haber trasnochado apuraban sus cafés. Me quedé flipado de que un local así estuviera funcionando con esa normalidad a las 6 de la mañana. Pero el verdadero shock llegó al ver la carta. Los precios. Hostia puta, los precios. Churros con chocolate por menos de 5 euros. Una tostada con tomate y jamón por 3. Un café con leche por menos de 2. Traducido a dólares, era un regalo. En Manhattan, un desayuno te cuesta, como mínimo, de 15 a 20 dólares y suele ser un café aguado y un sándwich mediocre. La camarera que vino a tomarnos nota no se inmutó al ver a un grupo de extranjeras. Aunque su inglés era limitado, se las apañó de maravilla con gestos y señalando las fotos de la carta. Al enterarse de que las chicas nunca habían probado los churros, nos recomendó con entusiasmo la especialidad de la casa. Y la velocidad del servicio fue brutal. En menos de 5 minutos, nuestra mesa era un festín. Porras calientes y crujientes, una montaña de churros, chocolate espeso y humeante. Las chicas dudaron un instante ante aquella comida desconocida. Una de ellas, la más atrevida, mojó un churro en el chocolate, se lo llevó a la boca y sus ojos se abrieron como platos. Oh my God, this is amazing, no paraba de repetir mientras devoraba uno tras otro. El resto la siguió y la mesa se convirtió en una fiesta. Al pagar, otra sorpresa. Éramos 8 personas y habíamos comido hasta reventar. La cuenta total no llegaba a 30 euros. Menos de 35 dólares. En Manhattan, un desayuno así para 8 personas nos habría costado, siendo optimistas, 150 dólares. La camarera, al darnos el cambio, nos despidió con un "que tengáis buen día", y una sonrisa que transmitía un calor humano increíble. A las 6 de la mañana, a un grupo de turistas ruidosos era asombroso. Al salir del local, las chicas no paraban de comentar. Qué bueno, qué barato, qué amables. Encontrar un sitio en Estados Unidos que reúna esas 3 cualidades es casi un milagro. Todas asentían, incrédulas. De vuelta al hotel pasamos por una pequeña tienda de alimentación, una de esas abiertas toda la noche regentada por un inmigrante, porque algunas querían comprar snacks. Al entrar, otro mundo. A pesar de la hora, la tienda estaba impecable como una pequeña boutique de comida. Los productos perfectamente ordenados. Las tiendas de conveniencia de Nueva York suelen ser cuchitriles estrechos y oscuros, con poca variedad y, por la noche, con áreas acordonadas por miedo a los atracos. Pero lo más increíble era la calidad y la variedad de lo que se podía comprar. No solo patatas fritas y refrescos, sino fruta fresca, pan del día, embutidos de calidad,
incluso una pequeña sección de vinos. Las chicas se quedaron alucinadas. Encontraron unas botellitas de gazpacho y las miraban como si fueran un artefacto alienígena. ¿Sopa fría en una botella? ¡Qué raro!, decían entre risas. Compraron varias para probarlas. El dueño, un hombre pakistaní, nos saludó amablemente y nos deseó una feliz estancia en Madrid. Sin rastro de la desconfianza o la hostilidad con la que a menudo se trata al extranjero en Nueva York. Al salir, una de las estudiantes soltó una frase que se me quedó grabada: España parece un país que vive y funciona 24 horas al día. Es increíble poder tener todo lo que necesitas cuando lo necesitas. En Estados Unidos, el domingo es un día muerto, un montón de negocios cierran. Aquí, hasta en la madrugada de un día cualquiera, la vida seguía su curso. De camino al hotel, volví a fijarme en la limpieza de las calles. Ni un papel en el suelo. Ya se veía a los equipos de limpieza barriendo las aceras. La ciudad entera funcionaba como un organismo vivo, perfectamente sincronizado. Al llegar al vestíbulo, el resto del grupo ya se estaba despertando. Al vernos, nos preguntaron dónde habíamos estado. Cuando les contamos la aventura del desayuno, sus caras fueron un poema. Nos miraban con una envidia tremenda, jurando que al día siguiente irían con nosotros. Y eso era solo el principio. Lo verdaderamente alucinante estaba a punto de empezar. A las 9 de la mañana comenzó nuestro itinerario oficial. El primer destino, el Parque del Retiro, un lugar que el personal del hotel nos había recomendado para ver la vida cotidiana de los madrileños. Decidimos ir en metro. Para unas estudiantes americanas, el concepto de transporte público es casi exótico. Aunque Nueva York tiene su famoso subway, la mayoría de ellas se mueven en el coche de sus padres o en Uber. El metro es, para ellas, un lugar peligroso. Al entrar en la estación, las chicas soltaron una exclamación ahogada. Estaba demasiado limpia. El suelo brillaba, las paredes no tenían ni una sola mancha. El aire era fresco sin el olor a humedad y a orina tan característico del subsuelo neoyorquino. Lo más impactante, la estricta prohibición de comer o beber se respetaba a rajatabla. Ni siquiera se podía mascar chicle. Me vino a la mente la imagen del metro de Nueva York, oscuro, húmedo, con ratas correteando por las vías. Esto era, sencillamente, otra galaxia. Algunos dicen que es porque las instalaciones de Nueva York tienen más de un siglo, pero al ver el metro de Madrid, supe que eso era solo una excusa barata. Al bajar por las escaleras mecánicas, las chicas se fijaron en que todo el mundo se colocaba automáticamente en el lado derecho, dejando libre el izquierdo para quienes tenían prisa. A pesar de la profundidad, la ventilación era perfecta. No paraban de mirar a su alrededor, haciendo fotos. Ya en el andén, la gente esperaba en fila. Todos seguían las marcas en el suelo, formando dos colas ordenadas. Nadie empujaba, nadie intentaba colarse. Miré el panel electrónico y, de nuevo, la misma precisión increíble, indicaba que el próximo tren llegaría exactamente en 2 minutos y 15 segundos. Una de las chicas cronometró la llegada con su reloj. El tren apareció en el andén en el segundo exacto. Era brutal. En Nueva York, nunca sabes cuándo va a llegar el metro. Puedes esperar 10 minutos y que no venga ninguno, y de repente aparecen 3 seguidos. Los neoyorquinos no confían en los horarios del metro. En Madrid, la puntualidad era una religión. Cuando las puertas se abrieron, el comportamiento de la gente fue una lección de civismo. Todos se apartaron a los lados para dejar salir a los pasajeros. Una vez que el vagón estuvo vacío, empezaron a entrar en orden. Sin empujones, sin gritos. En el metro de Nueva York, la apertura de puertas es una batalla campal. Gente que sube y gente que baja se mezclan en una marabunta caótica. Los gritos e incluso las peleas no son raras. Acostumbradas a ese espectáculo, mis alumnas se quedaron mudas ante el orden del metro de Madrid. El interior del vagón también estaba impecable. Los asientos, sin un solo grafiti. El suelo sin basura. Las barras para sujetarse, relucientes. El aire acondicionado funcionaba a la perfección y el viaje era silencioso, se podía mantener una conversación sin gritar.
Entonces una estudiante hizo un descubrimiento que la dejó loca: había cobertura de Internet en el metro. Puede sonar normal, pero en el subway de Nueva York es ciencia ficción. En cuanto el tren entra en un túnel, te quedas sin señal. Las chicas empezaron inmediatamente a subir fotos a Instagram y a enviar mensajes a sus familias. Al salir a la superficie en la estación de Retiro, el espectáculo del parque las dejó sin palabras. Un inmenso pulmón verde en medio de la ciudad, con su estanque, el Palacio de Cristal, árboles centenarios, un espacio público cuidado con un esmero extraordinario. Al adentrarnos, vimos la vida de los madrileños en acción. Gente corriendo, montando en bicicleta, a ancianos practicando tai chi. Era increíble ver a tanta gente disfrutando del ocio y el deporte en una mañana de diario. Lo que más les impresionó fueron las zonas con máquinas de ejercicio al aire libre. Cuando vieron el cartel que indicaba que su uso era gratuito para cualquiera, no daban crédito. En Estados Unidos, para hacer ejercicio tienes que pagar la carísima cuota de un gimnasio, que puede superar los $100 al mes. Aquí cualquier ciudadano podía ponerse en forma gratis. Un abuelo estaba usando una de las máquinas. Una de mis alumnas se armó de valor y se acercó. Aunque no hablaban el mismo idioma, se entendieron con gestos. El hombre, sonriendo, le enseñó cómo funcionaba el aparato. Nos contó con orgullo que venía a hacer ejercicio allí todos los días. Al ver esa escena, las chicas asintieron. Ahora entiendo por qué los ancianos aquí parecen tan sanos, dijo una. Tienen un entorno que cuida de ellos. Nos sentamos en un banco a descansar. Vimos familias paseando, un padre enseñando a su hijo a montar en bici, madres empujando carritos de bebé. Una estampa de paz idílica. Nos llamaron la atención las personas que paseaban a sus perros. Todos con correa, y todos con una bolsita en la mano para recoger los excrementos. Cuando vimos a un hombre agacharse y limpiar lo que había hecho su perro, las chicas se quedaron muy impresionadas. En Nueva York, aunque la norma existe, son pocos los que la cumplen. A mediodía fuimos testigos de otra costumbre fascinante. Cerca del parque había un montón de bares y pequeños restaurantes que ofrecían menús del día. La gente compraba su comida para llevar y se sentaba en el césped a comer. Decidimos imitarlos. Compramos unos bocadillos de calamares y unas bebidas en un bar cercano, buscamos un sitio junto al estanque y nos sentamos. La brisa era suave, el sol calentaba lo justo y el agua brillaba. Las chicas no paraban de hacer fotos, decían que era la primera vez que vivían algo así. Pero lo más sorprendente ocurrió al terminar de comer. Sin que nadie les dijera nada, las propias estudiantes empezaron a recoger todos sus desperdicios. Lo hicieron por imitación, al ver que la gente a su alrededor hacía lo mismo. Buscamos una papelera y al hacerlo volvimos a escanear el parque con la mirada. Era verdad, no había ni un solo residuo en el suelo. Un parque tan enorme con tanta gente y estaba impoluto. Central Park, en Nueva York, se convierte en un vertedero cada fin de semana. La excusa es siempre la falta de personal de limpieza. Pero al ver el Retiro entendí que en el fondo, todo era una cuestión de conciencia cívica. Antes de irnos, algo más nos llamó la atención: el sistema público de alquiler de bicicletas BiciMAD. Las bicicletas eléctricas blancas perfectamente alineadas en su estación. Nos enteramos de que con una simple aplicación en el móvil podías coger una. Una alumna comprobó el precio y alucinó. Los primeros minutos eran casi gratis y luego costaba céntimos. Era increíblemente barato. Nueva York también tiene su City Bike, pero es varias veces más caro. Las bicis suelen estar en mal estado y los robos y el vandalismo son tan frecuentes que te lo piensas dos veces antes de usarlo. Salimos del parque sobre las 2 de la tarde. Las chicas dijeron que jamás olvidarían esa mañana. La seguridad, la limpieza, una cultura de respeto mutuo, eso era lo que más les había impactado. A continuación, nos dirigimos a nuestro siguiente destino, el Museo del Prado. Aunque ellas querían ir de compras, había un lugar que tenía que enseñarles. Al entrar en el majestuoso edificio, las chicas volvieron a quedarse mudas. El silencio solemne, la grandiosidad de las salas, el peso de la historia. Se quedaron paralizadas ante las Meninas de Velázquez,
horrorizadas y fascinadas a partes iguales por las pinturas negras de Goya. Pero lo que yo quería que vieran no eran solo los cuadros, sino la gente que los contemplaba. A pesar de ser una tarde de diario, el museo estaba lleno de españoles. Familias, parejas, estudiantes, gente disfrutando tranquilamente de su patrimonio cultural. Una de mis alumnas me preguntó, ¿esta gente no trabaja? Supongo que se escapan un rato para venir, le contesté. Aquello las dejó pensativas. La idea de que un oficinista ocupado dedicara su hora de la comida a visitar un museo en lugar de ir a una cafetería era, para ellas, algo inconcebible. En Manhattan, los oficinistas engullen una ensalada en su escritorio o matan el tiempo con el móvil. En el Prado pasamos más de una hora. Cada una se perdió por las salas que más le interesaban. Al salir, una de ellas me dijo, creo que empiezo a entender por qué España es como es. Tienen esta cultura de aprendizaje constante, de respeto por el conocimiento. Esta pasión es el motor que impulsa al país. Las demás asintieron. En Estados Unidos, a menudo existe un ambiente antiintelectual. Leer está mal visto y a los chicos que estudian se les considera frikis. En España parecía ser todo lo contrario. Por la tarde las dejé tiempo libre para que exploraran las tiendas de la zona de Serrano. Se volvieron locas con la moda española. Entraron en Zara y no daban crédito. Esto es mucho mejor que el Zara de la Quinta Avenida, exclamaban. La variedad, la calidad y sobre todo, los precios las dejaron en shock. Compraron ropa como si no hubiera un mañana. También les fascinaron las perfumerías y las farmacias, que aquí venden una cosmética de altísima calidad a precios de risa comparados con los de Estados Unidos. Una de las chicas se compró un arsenal de productos, no solo para ella, sino para su madre, su hermana y sus amigas. El precio es ridículo para la calidad que tienen, decía satisfecha. El trato de los dependientes también las impresionó. Les aconsejaban sobre su tipo de piel, les explicaban cómo usar cada producto, un nivel de servicio personalizado que es casi imposible de encontrar en una tienda americana, donde los empleados suelen ser distantes o malhumorados. Al atardecer nos reunimos en la Puerta del Sol, y desde allí nos adentramos en el Madrid de los Austríes. Quería que vieran el corazón histórico de la ciudad. El ambiente era vibrante. La música callejera, las risas de la gente, los artistas, el barrio entero era una fiesta. Vimos a un grupo de jóvenes bailando breakdance con una coordinación y una energía que nos dejaron pasmados. Parecían profesionales. Al terminar, la gente aplaudió y muchos echaron monedas en su funda de guitarra. Los chicos agradecieron con una reverencia. Las alumnas estaban alucinadas con el nivel del espectáculo callejero. En Nueva York también hay artistas callejeros, pero la mayoría son de un nivel bastante bajo y actúan en entornos sucios y a menudo peligrosos, donde tienes que vigilar tu cartera. En Madrid las calles eran seguras y limpias, y se podía disfrutar del arte sin preocupaciones. Un poco más allá, en la Plaza Mayor, había un mercadillo de artesanía. Jóvenes artistas vendían sus propias creaciones. Desde joyas hasta ilustraciones, cada puesto era un universo de originalidad. En uno de ellos, una chica vendía pendientes hechos con diseños de azulejos antiguos, reinterpretando la tradición de una forma moderna. Varias de mis alumnas compraron, diciendo que era un recuerdo único. En otro puesto, un calígrafo escribía nombres con una hermosa grafía. Una de las chicas, fascinada por la belleza de los caracteres, le pidió que escribiera su nombre. El artista accedió encantado. Me contaron que esa alumna todavía tiene el cuadro colgado en su habitación. Mientras paseaban por el mercado, comentaban entre ellas la suerte que tenían los jóvenes artistas en España de tener espacios como ese para mostrar su trabajo. En Nueva York, una oportunidad así es impensable. Los alquileres son tan desorbitados que es imposible para un artista joven sobrevivir. Sentían que en España se apoyaba de verdad la cultura y el talento. Nos detuvimos frente a una cafetería con un encanto especial, una antigua casa rehabilitada con una decoración que mezclaba lo vintage y lo moderno. Entramos. El interior era aún más sorprendente. Las paredes estaban cubiertas de obras de arte, y había estanterías repletas de libros. No era solo un sitio para tomar un café, sino un espacio para disfrutar de la cultura.
Mientras esperábamos nuestras bebidas, observé a la clientela. Muchos jóvenes con sus portátiles concentrados. Estudiantes, freelances, gente leyendo. La cafetería funcionaba como una segunda oficina. Una de mis alumnas comentó lo impresionante que era ver a la gente trabajando con tanta intensidad en un café. Dijo que en los cafés de Estados Unidos la gente suele estar de cháchara o mirando el móvil. Pero los jóvenes españoles parecían diferentes. Yo estaba de acuerdo. Se percibía en ellos una pasión, una voluntad de hacer cosas, de crecer. Una energía que, sin duda, era otro de los motores del país. Por la noche las calles se volvieron aún más vibrantes. Los neones se encendieron, la música subió de volumen y la gente llenaba las calles y las terrazas. Las chicas estaban completamente hipnotizadas por el ambiente. Para cenar, las llevé a un restaurante de tapas en el barrio de La Latina, porque querían probar la auténtica gastronomía española. Nada más entrar, el aroma a jamón, a pimentón y a aceite de oliva nos embriagó. Un camarero amabilísimo nos explicó el concepto de las tapas. Al principio les resultaba extraño eso de pedir pequeñas porciones para compartir, pero enseguida le cogieron el truco. Probaron la tortilla de patata, las croquetas, el pulpo a la gallega y sus caras eran de pura felicidad. Aprendieron a pedir una caña y a comer de pie en la barra, como los locales. Y entonces llegó el momento cumbre, pedimos una ración de jamón ibérico de bellota. El camarero cortó las lonchas finísimas delante de nosotros. Una de las chicas cogió una, se la metió en la boca y cerró los ojos. Es como si se derritiera, susurró. Estaban alucinando. Al pagar la cuenta, el shock final. Éramos un grupo de 26 personas y habíamos cenado como reyes. La cuenta era irrisoria, menos de $30 por persona. $30. En Estados Unidos, una cena de esa calidad te costaría, como mínimo, $100 o $150 por cabeza. Las chicas meneaban la cabeza, incrédulas. Es imposible, repetían. De vuelta al hotel, hablamos de todo lo que habíamos vivido. Decían que habían visto tantas cosas en un solo día que tenían la cabeza a punto de explotar. Todo era diferente a Estados Unidos, pero en el buen sentido. Una de ellas dijo en voz baja, me gustaría vivir en España. Aunque lo dijo medio en broma, su expresión era seria. Y las demás parecían sentir lo mismo. Los días siguientes fueron una sucesión de descubrimientos. Visitamos el templo de Devot, el Palacio Real, nos perdimos por las callejuelas de Malasaña, cada rincón era una sorpresa. Fuimos al rastro un domingo y las chicas quedaron fascinadas con aquel mercado al aire libre, un caos ordenado lleno de tesoros. Se maravillaron con las antigüedades, la ropa de segunda mano, los puestos de vinilos y, de nuevo, la sensación de seguridad. Un mercado tan concurrido en Nueva York sería el paraíso de los carteristas. Aquí la gente paseaba relajada. La última noche las llevé a ver un espectáculo de flamenco. La pasión, la fuerza y el duende de los artistas las dejaron sin aliento. Fue una experiencia intensa y emocional que las conmovió profundamente. Por la tarde volvimos al hotel a recoger las maletas y subimos al autocar que nos llevaría al aeropuerto. Las chicas cargaban con bolsas pesadas, pero sus rostros reflejaban una felicidad radiante. Decían que todo lo que habían comprado en España serían recuerdos preciosos. Mientras el autocar se alejaba, miraban por la ventanilla, intentando grabar a fuego en su memoria la imagen de Madrid. Alguien susurró, volveré seguro. Llegamos a Barajas, el mismo lugar donde habíamos aterrizado unos días antes. Pero nuestro estado de ánimo era completamente diferente. La curiosidad inicial se había transformado en una profunda nostalgia. Al facturar, nos despedimos del personal de tierra. Nuestra estancia en España ha sido maravillosa, les dijimos. Ellos sonrieron y respondieron, vuelvan pronto. Y gracias por querer tanto a nuestro país. El avión despegó. Por la ventanilla, las luces de España se hacían cada vez más pequeñas. Las chicas las miraban fijamente con los ojos vidriosos. Algunas hicieron fotos, queriendo capturar ese último instante. Aterrizar en el aeropuerto JFK al día siguiente fue como caer de un sueño a una pesadilla.
El ruido, la suciedad, la hostilidad. Fue un choque brutal. Los padres esperaban a sus hijas en la terminal. En cuanto las vieron, las chicas empezaron a hablar sin parar de España, una cascada de anécdotas y superlativos. Las caras de los padres pasaron de la alegría al asombro. Pero la verdadera explosión ocurrió al volver al instituto. Las chicas inundaron las redes sociales con fotos y vídeos del viaje. Decenas de publicaciones a la vez. La reacción fue viral. Sus amigos en Estados Unidos no daban crédito. ¿Ese sitio es España? No sabía que era tan moderno y avanzado. Las visualizaciones se dispararon. El vídeo más popular con diferencia fue uno grabado a las 2 de la madrugada en una calle de Madrid. Mostraba a una chica de su edad caminando sola, hablando tranquilamente por el móvil. El vídeo se compartió con la pregunta ¿por qué en Estados Unidos esto es impensable? Superó los 2 millones de visitas en 48 horas. La sección de comentarios se convirtió en un muro de las lamentaciones nacional. ¿Por qué no podemos tener nosotros esto? Se supone que somos la primera potencia mundial y no podemos garantizar una seguridad básica. Mensajes llenos de autocrítica y frustración. El interés por España se contagió a los padres. El colegio recibió un aluvión de llamadas exigiendo que el próximo viaje de estudios fuera a España. La demanda se disparó. La dirección me pidió que diera una charla especial para el resto de alumnos y profesores. El auditorio se llenó hasta la bandera. Todos querían saber más sobre esa isla de prosperidad y civismo en Europa. En mi discurso conté con total honestidad lo que había visto, la eficiencia del sistema, la conciencia cívica de la gente y sobre todo, el calor humano y la amabilidad hacia los extranjeros. El público escuchaba en un silencio sepulcral. El turno de preguntas se alargó más de lo previsto. ¿De verdad es tan seguro como es el sistema educativo y el coste de la vida? Todos querían entender el milagro español. Después de la charla, muchos alumnos se me acercaron. Algunos me dijeron que habían empezado a ver series españolas, otros que querían aprender castellano. Poco después el instituto empezó a desarrollar un programa de intercambio con un colegio de Madrid. El año que viene un grupo mucho más grande de estudiantes viajará a España. Y las chicas que fueron conmigo ahora son las mejores embajadoras, aconsejando a sus compañeros. Aquel viaje que empezó casi por casualidad, lo cambió todo. Cambió la visión del mundo de mis alumnas. Cambió los planes del colegio. Y empezó a cambiar la percepción que muchos jóvenes americanos tienen de España. Todavía mantengo el contacto con aquellas chicas. Ninguna ha olvidado su experiencia en Madrid. De hecho, me han contado que varias de ellas han solicitado plaza en universidades españolas para estudiar castellano. Llevo 20 años viajando y he visitado más de 40 países, pero nunca, jamás, había vivido algo así. Nunca un simple viaje de estudios había provocado semejante terremoto. Me hizo darme cuenta, una vez más, del poder que tiene España. Un lugar que para todos nosotros se ha convertido en un recuerdo imborrable. Y hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué os ha parecido el viaje de estas estudiantes de la élite de Nueva York? Dejad vuestros comentarios y si os ha gustado,